Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos. Saludamos en la línea telefónica al doctor Antonio Gómez Reina, quien como todos los jueves ya está preparado con su comentario. Doctor, qué gusto escucharlo y saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Belén. Bueno, pues hoy recordamos a Moisés, el profeta, también llamado Moshe Rabenu, en hebreo, o Moisés, nuestro maestro. Nació en el siglo IV antes de Cristo, en Gosén, antiguo Egipto, y murió en el siglo XIII antes de Cristo, en el monte Nebo. El significado de su nombre, Moisés, significa salvado de las aguas o entregado por las aguas, ya que este infante hebreo fue hallado en las aguas del río Nilo. Para el pueblo hebreo, el salvador de las aguas se convirtió en un salvador del pueblo hebreo, ya que los liberó de la esclavitud de Egipto. La historia de Moisés y su vida es narrada en la Torá y en la Biblia, en donde se narra cómo Moisés lideró la salida de los hebreos de Egipto, documentándose en la historia como la primera gran migración o éxodo. Según la Biblia, Moisés fue elegido para liberar al pueblo israelita de Egipto. Moisés y su hermano Aarón organizan a los israelitas al decirle que es la palabra de Dios. Lo difícil fue convencer al faraón para que los dejara marcharse a todos los hebreos. En ese tiempo se presentó sobre Egipto las 7 plagas, también señaladas como las 10 plagas, que fue una serie de calamidades que inició, según el Antiguo Testamento, con el agua tornándose sangre, y culminó con la muerte de todos los primogénitos egipcios. Las plagas generaron terror entre los egipcios y el faraón autorizó que el pueblo hebreo saliera de Egipto. Moisés se dirigió al este con el pueblo hebreo, buscando la tierra prometida. El contingente era de unos 600,000 hombres, sin contar a los niños. La gran caravana de migrantes hebreos se movía lentamente y tuvo que acampar 3 veces antes de pasar la frontera egipcia, que se establecía entonces en el Gran Lago Amargo y la parte norte del Mar Rojo. Según el relato bíblico, el faraón quiso recuperar a los esclavos hebreos y señala que el Mar Rojo se abrió para que pasaran los migrantes, y cuando el ejército egipcio lo seguía al mar, se volvió a cerrar, muriendo ahogados los soldados. Al hablar de las grandes migraciones en la historia de la humanidad, está la de los judíos liberados por Moisés, que vagaron por 40 años por el desierto, regresando finalmente a la región de Canaán. Otras grandes migraciones se presentaron en lo que hoy es Europa, ya que se generó una migración interna en los países, así como fuera del continente europeo. Baines Dulday ha documentado este tipo de migraciones en Inglaterra, así como en Escocia, tanto internas en la isla, así como las ultramar entre los años de 1861 a 1900. Las grandes migraciones de europeos hacia otros continentes se desarrollaron desde mediados del siglo XIX hasta el año de 1930, y se calcula que fueron unos 60 millones de europeos que migraron principalmente al continente americano. El fenómeno de la migración se suspendió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se desplazaron unos 12 millones de europeos, polacos, franceses, rusos, belgas, holandeses, principalmente para realizar trabajos forzados para los alemanes. De igual forma, cientos de miles de judíos abandonaron Austria, Polonia, Alemania y la Unión Soviética. Emigraron hacia América o al nuevo Estado de Israel. Asimismo, al finalizar la guerra, millones de alemanes migraron al cambiar los límites de fronteras, y algunos miles viajaron hacia América del Sur. Otro fenómeno se generó al finalizar la guerra. Se presentó una corriente de migrantes hispanoamericanos hacia Estados Unidos y se incrementó en más de 5 millones de origen puertorriqueño, así como las grandes migraciones cubanas a países centroamericanos, así como de nuestro país. En la década de 1950 y 1960, por el conflicto armado en Colombia y el boom del petróleo, miles de colombianos migraron a Venezuela. En el año 2015, Nicolás Maduro afirmó que en su país había 5.6 millones de colombianos. En el caso de los marroquíes, el desplazamiento es continuo. Cada día los migrantes subsaharianos
el gobierno los expulsa de los campamentos y de las casas en el norte del reino. En el año 2017 se generó una ola de violencia en el estado birmano que provocó que casi medio millón de habitantes huyeran a Bangladesh. Los países europeos han tenido en los últimos años miles de migrantes, ya sean de África, de Alemania del Este, de China, India y de países americanos, entre otros. Este fenómeno ha creado una gran inestabilidad económica, política y social. En el caso de América, se han generado las caravanas, siguiendo el sueño americano, a los países de los países centroamericanos, del Caribe, inclusive desde África, que llegar a los Estados Unidos a través de México. Y recordando a Moisés, que encabezó el proceso de migración del pueblo hebreo con 600,000 hombres, sin contar a los niños, y que por 40 años buscaron la tierra prometida, hoy millones de hombres, el Día Mundial del Refugiado, buscan la tierra prometida, en donde su vida está en riesgo, como el caso del Mediterráneo, que se ha teñido de sangre. El gobierno federal ha generado la política de recibir a todos aquellos que migran hacia Estados Unidos, y si no son aceptados, el gobierno se hace cargo. México es un país de derecho. La legislación migratoria en México establece conceptos muy claros. Inicia el 6 de octubre de 1821. Se establece el orden de ciudadanos el 17 de septiembre de 1822. El decreto de seguridad de la República el 23 de diciembre de 1924. Leyes de expulsión de españoles en los años 1827, 1829, 1832. Derechos y obligaciones de mexicanos en 1842. Pasaportes 1854. Ley General de Población 1936, 1947, 1974. Ley General de Población 30 de julio del 2002. Y podemos seguir señalando infinidad de leyes para establecer lo que viene siendo un ciudadano mexicano. En fin, en la historia de México se ha cuidado la seguridad de los mexicanos, que somos la población que hemos vivido y trabajado por poner a un país seguro y estable, ya sea políticamente, económica, con economías sanas y paz social. Quería preguntarle al señor presidente de la República si el país no hay necesidades económicas. La pregunta sería, ¿está cubierta la educación? ¿Está cubierta la salud? ¿Está cubierta la seguridad? Tenemos economías bastante fuertes para poder mantener a miles y miles de migrantes. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Pues una medida y lo que hemos visto ya, las primeras acciones por parte del gobierno federal que sorprenden justamente por esta historia que usted destaca del papel que ha jugado México en temas migratorios y que decepcionan bastante con relación a lo que esperaríamos, al trato que debe darse en una actividad que no es un delito, que no es una falta de ningún tipo, que es la de migrar y la de moverse por este país, que además constitucionalmente garantiza como un derecho de cualquier persona que esté en su territorio, sin hablar de nacionalidad, justamente esta posibilidad de trasladarse. Sí, mira, son dos aspectos. Uno, el aspecto que tú dices, la sensibilidad humana, y otro, en realidad, lo que muchas veces llega es inestabilizar ciertas situaciones. Voy a ponerte el ejemplo de Europa, principalmente, a mí me ha tocado, por suerte, estar en algunos países europeos en algunos años, y he visto cómo ha sido la transformación y cómo se han generado las situaciones. Muchas veces, un ejemplo, en España inicialmente empezaron a los que se conoce como manteros, que llegaban de la parte de África, y pues ellos tratan de vivir, pero también llega a haber una inestabilidad, también los de Alemania de Este, también los rusos, o sea, todo el mundo que empezó a llegar ahí, pues no nomás llegaban a sobrevivir, sino que llegaban a quitarles el lugar de trabajo. Un día estuve platicando con un taxista en España y él me decía pues que tenía problemas porque él tenía 3 trabajos y que no tenía lugar en su escuela, que porque había un acuerdo del gobierno de darles lugares, una cierta cantidad de lugares a los migrantes. Entonces el problema de la migración es muy difícil porque muchas veces estos desplazamientos masivos, no controlados, no organizados, no manejados conforme a derecho, pues nos llevan a una estabilidad. Un ejemplo, si yo salgo del país
tengo que tener un pasaporte, tengo que pues, hacer una ficha de salida de migración y al país que llegue me piden mi documento, me lo piden en donde voy. Si quiero comprar un boleto de autobús, de tren o de avión en cualquier otro país me piden pasaporte. O si soy local de ahí, pues me pedirían una. Pero aquí el punto básico es que ahora la Corte dice que es un delito, o sea que no se debe de pedir identificación a las personas. Entonces, ¿por qué a los mexicanos sí nos piden y nos exigen una serie de requisitos y a otras personas no? Nosotros lo vemos, aquí en la ciudad tenemos cientos de migrantes o miles de migrantes y la gran pregunta que nos hacemos es cuál es su estabilidad realmente conforme a derecho de estar en tal o cual situación, ¿verdad? Estados Unidos por cerrar las fronteras, porque eso le afecta económicamente, políticamente, socialmente. Y aquí en todos los países pasa lo mismo. Hay que recordar lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra el Brexit, simple y sencillamente el salirse de la Comunidad Europea fue porque lo obligaban a que tuviera que recibir una cierta cantidad de migrantes. Entonces muchos países pues tienen esa problemática como la tenemos aquí en México. Claro. Brevemente nada más, doctor, el problema es que la migración se ha vuelto ya consecuencia de una crisis mundial, sobre todo que tiene que ver con problemas económicos muy fuertes. El tema es cómo la comunidad mundial no se ha sentado a resolver de fondo el problema, ¿no? Claro, les tienes que dar tú los medios y los gobiernos tienen que dar los medios. Muchos de los problemas de Centroamérica fue por la colonización de Estados Unidos, en las cuales después de la guerra de Corea, pues se fueron a Salvador, y etcétera. O sea, una serie de situaciones políticas en donde no les das oportunidad de sobrevivir. Así es. Doctor, muchísimas gracias, un placer escucharlo. Fue un gusto saludarlos, que tengan buen día. Muchas gracias, el doctor Antonio Gómez Reina.